cerrar este primer tránsito de contenidos y terminar de desarrollar lo que son los 4 tejidos fundamentales que estudiamos. Voy a compartir el power de hoy. Nos vamos acercando al primer examen parcial, Bueno, muy bien. Vamos con tejido nervioso entonces. El sistema nervioso se clasifica de la siguiente manera. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que es donde vamos a encontrar en este sistema a nuestro tejido nervioso. El sistema nervioso central es aquel que se encuentra encerrado en el encéfalo, que sería lo que está dentro del cráneo, y la médula espinal. Médula espinal, aquella que está dentro del conducto radicular. Eso es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es todo lo que está por fuera de ese sistema nervioso central, en el resto del organismo. Para que ustedes entiendan, en el sistema nervioso central se encuentra la mayoría de las células nerviosas que ustedes en algún momento habrán escuchado nombrarlas, que son las neuronas. Esas células nerviosas que son fundamentales en la constitución del tejido nervioso tienen características particulares y una estructura particular. ¿Por qué? Porque acompaña a este cuerpo, ahora vamos a ver, ¿no? Pero para que ustedes vayan entendiendo, acompañan a este cuerpo celular una prolongación que recibe el nombre de axón y que constituye en el tejido nervioso lo que vamos a denominar fibra nerviosa. Entonces, hablamos del sistema nervioso central, el que está encerrado en el encéfalo y en la médula espinal, y hablamos del sistema nervioso periférico, aquel que se constituye de la siguiente manera. Cuando esas células reúnen sus cuerpos o el conjunto de cuerpos neuronales, constituye lo que llamamos ganglios. La red de fibras nerviosas, estamos hablando de esa prolongación de la célula nerviosa, cuando forman redes, se llaman o constituyen lo que conocemos con el nombre de plexos. Y cuando esas fibras nerviosas corren paralelas entre sí, constituyen los nervios. ¿Se entiende entonces cómo está constituido un nervio, que es tan importante destacar? Es la disposición paralela de las fibras nerviosas que constituyen una célula nerviosa. Los nervios pueden salir del encéfalo y se conoce con el nombre de nervios craneales, o salir de la médula espinal, los que reciben el nombre de nervios espinales. Tanto los craneales como los espinales son nervios pares, es decir, que salen hacia cada uno de los lados del organismo. Tenemos un nervio craneal derecho y el mismo homólogo izquierdo. Estos nervios, a su vez,
Si salen del sistema nervioso central para ir hacia las diferentes regiones del cuerpo, se llaman eferentes o motores. Mientras que aquellos que vienen del organismo hacia el sistema nervioso central se llaman aferentes y son los que conocemos con el nombre de nervios sensitivos. Esto desde lo macroscópico, podríamos decir, como introducción de cómo está constituido el sistema nervioso central y periférico. ¿Qué función cumple el sistema nervioso? La principal función es la comunicación. ¿Y por qué se produce o cómo se lleva a cabo esa comunicación? Por la preparación que tienen estas células y la vinculación que hay entre una célula nerviosa y otra, que lleva a que se produzcan estímulos que generan una respuesta. Esta es la característica principal, la comunicación que poseen las células neuronales. Las neuronas tienen la función de irritabilidad, o sea, la capacidad de reaccionar ante ciertos estímulos. También tienen o cumplen la función de conductividad, es decir, tienen la capacidad de transmitir señales a otras partes del cuerpo. Y a su vez generan el impulso nervioso, es decir, generan una onda excitatoria, justamente como a través de un estímulo que genera una respuesta. Esto es una imagen de una neurona típica y ahora vamos a ver sus características. Seguimos. ¿Qué puedo pasar? Ahí está. ¿Qué características tienen entonces estas células nerviosas? Son células sintetizadoras de proteína que presentan forma muy compleja. Su núcleo generalmente es grande y rico en eucromatina, con un nucleolo prominente. Este vendría a ser el cuerpo de la neurona y tiene diferentes tipos de prolongaciones. Esta que vemos acá larga es lo que vamos a reconocer como axón. Y esta, que también salen del cuerpo de la neurona, pero que son más pequeñas, se llaman dendritas. Vieron que a medida que fuimos estudiando los diferentes tejidos, los componentes celulares, citoplasma, membrana plasmática y demás, recibían su nombre particular según el tejido al que estábamos estudiando. En este caso, el cuerpo celular de una neurona recibe el nombre de soma. Y está compuesto ese soma o cuerpo celular tanto por el citoplasma como por el núcleo. Y el citoplasma recibe el nombre de pericardio. El núcleo, como habíamos dicho, es grande, central, tiene abundante eucromatina, entonces eso lo ve claro, y tiene un nucleolo visible. El citoplasma tiene forma poligonal o angular y poseen, como les decía, prolongaciones, que son por un lado las dendritas y por el otro lado el axón. Citoplasma, como dijimos que se llamaba, pericardio. Tiene una particularidad en cuanto a cómo se observa el retículo endoplásmico rugoso, que constituye lo que se denomina sustancia o corpúsculos de Nys. ¿Qué son esos corpúsculos? Y ahora lo vamos a ver. Son grumos muy basófilos que contienen RNA. Al microscopio electrónico se observa que están compuestos, que en realidad
constituyen el retículo endoplásmico rugoso, se ubica en el pericarium en la primera porción de las dendritas y no se encuentra esta sustancia de Nils o corpúsculos de Nils en el axón. Su función, como todo retículo endoplásmico rugoso, ustedes ya conocen, es la de fabricar las proteínas. ¿Por qué? Porque tienen en su adherido a esa membrana del retículo endoplásmico los ribosomas. ¿Sí? Es igual que cualquier red del organismo, nada más que acá constituyen lo que es corpúsculo de Nils. También poseen en el citoplasma retículo endoplásmico liso, que no se lo puede observar al microscopio óptico, pero sí al microscopio electrónico. También aparece ubicado en el citoplasma, en las dendritas y en el axón en abundante cantidad. En este caso, lo que hace el retículo endoplásmico liso como función principal es almacenar iones de calcio. Profe, Sí, entonces en el citoplasma vamos a encontrar esos componentes. sí, seguimos igual. Encontramos RER, encontramos REL, como en cualquier célula, los orgánulos citoplasmáticos de cualquier célula. Nada más que en este caso tienen características particulares. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bueno, además vamos a encontrar neurofibrillas. ¿Se acuerdan que siempre en todo citoplasma hay filamentos? Que en este caso se disponen paralelamente en el axón y las dendritas y se cruzan o se entrecruzan en el citoplasma. Al ME se observa que forman haces de filamentos de 10 nanómetros de diámetro y como están en la célula nerviosa, se los conoce con el nombre de neurofilamentos. Y como ustedes saben, desde el principio, ¿dónde intervienen o qué función cumplen estos filamentos? Constituir el citoesqueleto de la célula, que le van a dar sostén. También tenemos microtúbulos. En este caso, los microtúbulos se llaman neurotúbulos, y se disponen en haces que también dan estabilidad o mantienen la forma de nuestra célula. También vamos a encontrar el aparato de Golgi, que se observa como un anillo filamentoso alrededor del núcleo. Al MS se distinguen las cisternas rodeadas por vesículas. Esto ustedes ya conocen. La forma que tiene el orgánulo de cualquier célula se repite en la célula nerviosa, con algunas características particulares. También van a tener mitocondrias que se ubican en el citoplasma, llamado pericarion, y también se ven mitocondrias en las prolongaciones, o sea, tanto en el axón como en las dendritas. Y como dice acá, el MS se distingue igual que la configuración habitual que tiene una mitocondria. Bueno, seguimos. Centrosoma. En el centrosoma, en neuronas embrionarias, tienen dos centriolos. En cambio, en la neurona madura solo se observa un solo centriolo. También poseen inclusiones, gotas de lípido, glucógeno y gránulos de pigmentos como la melanina, hierro y lipofucsina. Eso en cuanto al pericarium y los orgánulos. Vamos a ver ahora las características de las prolongaciones y hablamos de las dendritas. Las dendritas son extensiones cortas que salen o que nacen en el cuerpo o soma neuronal. Tienden a ramificarse y formar arborizaciones. Aumentan la superficie de la neurona y la posibilidad de recibir impulsos de otras neuronas.
poseen, y esto mírenlo acá en este esquema, unas saliencias denominadas espinas, que se ven con una microscopía mucho más específica, que intervienen en la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Es la unión o relación que tienen entre sí las células neuronales. El axón nace de una pequeña elevación del cuerpo de la neurona que se llama cono axónico o cono de iniciación. De ahí, de ese lugar de nacimiento, ustedes ven el cursor, ¿no? Sí, profe. Ok. De este cono de iniciación se adelgaza el axón y va hacia a un segmento inicial. Entonces, cono de iniciación, segmento inicial, y cerca de la porción terminal se divide en ramificaciones preterminales o llamadas también telodendrias, finalizando con una dilatación. ¿Ven acá estos puntitos? Dilatación distal denominada botón sináptico o bulbo terminal. A lo largo de su recorrido puede emitir colaterales. En este caso no se ven. Entonces, se inicia el axón, se adelgaza, en un momento se divide, constituyendo lo que es las ramificaciones preterminales o telodendrias, y termina en un botón sináptico. Esto es el axón y estas son las dendritas. Ambos tipos de prolongaciones, axón y dendritas, se desprenden del soma o cuerpo neuronal. El axón tiene forma cilíndrica. Su citoplasma se conoce con el nombre de axoplasma. Contiene todos los organoides que conocemos y no posee corpúsculos de Nils. O sea, ¿qué es lo que le falta? ¿Cómo estaban constituidos los corpúsculos de Nils? ¿Qué tenían o qué representaban? ¿A qué orgánulo representaban? Retículo endoplasmico tuboso. Exactamente. Entonces, el axón tiene todos los orgánulos que nosotros conocemos, menos RER. La membrana plasmática del axón recibe el nombre de axolema. Y en el sistema nervioso central, que estaba, acuérdense, que era todo lo que estaba acá y está en nuestra columna, están rodeadas por una vaina de mielina, que está separada por una hendidura de 20 nanómetros de ancho, que ahora vamos a ver cómo se llama. ¿Qué función tiene el axón? Conduce el impulso nervioso. Seguimos. Cuando un estímulo ingresa a la neurona, la reacción es transmitida a través del axón. ¿Me siguen hasta acá? Ahora lo vamos a ver con más detalle. Además tiene la función de transporte del axón, desplaza sustancias. Tiene citoplasma y tiene orgánulos, así que trabaja y mucho. Bueno, vamos a ver los tipos de neuronas que existen. Según la cantidad de prolongaciones, las neuronas se clasifican en unipolares, tienen una sola prolongación. A mi cuadrito porque ahí está. Unipolares tienen el cuerpo y de ese cuerpo se desprende una sola prolongación.
Las bipolares del cuerpo hacia los extremos se desprenden dos prolongaciones, que sería la bipolar. Generalmente se encuentran este tipo de neuronas en la retina, en el ganglio espiral de la cóclea y en el ganglio vestibular. Pseudo unipolares sería esto, que en realidad se desprende del cuerpo una prolongación que después da origen a dos. Entonces, parece uni, pero en realidad no es. Y multipolares, que es la típica neurona que ustedes ven en cualquier esquema, que tiene la prolongación del axón y las dendritas que emergen del soma neuronal. Y esas son las más abundantes. Por eso es que siempre que vemos la imagen de una neurona, la característica estructural es de una neurona multipolar. ¿Vamos? Según la longitud del axón, eso era según el tipo de prolongación, ¿no es cierto? Ahora, según la longitud del axón, las neuronas se clasifican en Golgi tipo 1, o neuronas de proyección, que se caracterizan por tener muchas dendritas y un axón muy prolongado, que son también las multipolares que estábamos hablando, que son las del encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos, que son craneales y espinales, y las neuronas tipo 2 poseen numerosas dendritas, pero un axón corto. Generalmente se intercalan entre otras células nerviosas que ahora vamos a conocer y cumplen la función de mediar señales. Ejemplo, células de la corteza cerebral. Para que conozcan cómo se clasifican. Neuronas de proyección, Golgi tipo 1, acuérdense, axón largo. Y, en cambio, las neuronas tipo 2 o interneuronas tienen el axón corto y se llaman interneuronas, y se van a acordar, porque se intercalan entre otras células nerviosas para mediar señales. Según su función, las neuronas pueden ser motoras, que son multipolares, como ven acá, transmiten el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia las células efectoras. Lo más típico es la unión neuromuscular, llevan el impulso hacia el músculo, tienen dendritas cortas y axón largo. Las sensitivas, que pueden ser del tipo uniobipolares, transmiten el impulso nervioso desde los receptores, o sea, del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Se caracterizan por tener dendritas más largas, pero el axón corto, pseudo-unipolares o bipolares. Y las integradoras, que son interneuronas, que están dentro del sistema nervioso central, captan impulso de neuronas sensitivas y lo transfieren a neuronas motoras o a otras integradoras. Las integradoras también vienen del sistema nervioso periférico hacia el central. Aunque están dentro del sistema nervioso central. ¿Se entiende? Las integradoras son interneuronas, están dentro del sistema nervioso central, pero captan los impulsos de neuronas sensitivas y los transfieren a neuronas motoras. Interneuronas, entre las células nerviosas. Y acá vemos, creo que hace 20 años que tenemos esta imagen, pero que creo que es la más representativa para mostrarles a ustedes y que entiendan la estructura que tiene una neurona. Este es el cuerpo soma neuronal con el pericarion
y el núcleo. Estas son las ramificaciones dendríticas, que bueno, mirándola un poquito más detalladamente o al microscopio electrónico, estas dendritas tienen otras prolongaciones más pequeñas que se llaman espinas. De este cuerpo soma neuronal se desprende el axón, que termina en ramificaciones terminales o telodendras, como habíamos visto anteriormente, y bulbos presinápticos al final. El axón se caracteriza porque va a estar rodeado, y ahora vamos a ver de qué manera, por una vaina de mielina, en realidad a todo lo largo, que firmen, que firmen. A todo lo largo en toda la longitud del axón hay vaina de mielina. Y estos intervalos que ven acá, ya vamos a estudiar, se llaman nódulos de Rambier, por donde se va a transmitir el impulso nervioso. Sinapsis, ¿se acuerdan que cuando empezamos yo les dije que la forma de contactarse una célula nerviosa con otra se hacía a través de un proceso denominado sinapsis? Y es justamente la zona de contacto donde tiene lugar la transmisión del impulso mediada por un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Una sustancia química que se libera por exocitosis a este espacio o hendidura sináptica, que como resultado de su acción se produce el impulso o la transmisión o la neurotransmisión del impulso recibido. Esto es también, como ven ustedes, esto es un bulbo terminal del axón que se une a otra célula neuronal receptora. Entre ambos media un espacio que se llama hendidura sináptica. Las vesículas sinápticas tienen moléculas de neurotransmisor. Cuando el axón recibe un impulso, estas vesículas liberan a la sustancia neurotransmisora y eso se va hacia la superficie de la célula postsináptica, o sea, la célula que está tenemos una célula presináptica, una post, y la hendidura en el medio, para que se produzca ese potencial de acción o impulso nervioso. Entonces, para que ustedes entiendan, las vesículas sinápticas están en el botón o en la célula presináptica. ¿Cuáles son los mediadores o neurotransmisores que se liberan a través de estas vesículas? Ustedes conocerán, o sea, al escuchar el nombre, muchos de ellas. Acetilcolina, noradrenalina, histamina y esta sigla GABA, que es ácido gamma aminobutírico. Son típicos neurotransmisores que todos los días trabajan mediando las señales entre una neurona y la otra y generando el impulso nervioso. Entonces, estas vesículas, como le decía, van a la hendidura y de la hendidura a la membrana postsináptica y así sucesivamente. Miren cómo es. Esto también siempre mostramos porque creo que es una imagen perfecta de la forma en que se relacionan las neuronas entre sí. Los tipos de sinapsis depende de dónde se contactan las neuronas. Axodendríticas es este caso, donde el axón de una neurona se relaciona con la dendrita de la otra y así sucesivamente. Este tipo de sinapsis se denomina axodendrítica. Viene del axón, se une a las dendritas y así viaja el impulso. Tenemos otro tipo denominado axosomáticas. El axón se relaciona directamente con el soma
neuronal y así viaja el impulso nervioso. Y después tenemos el tercer tipo de relación que pueden tener las neuronas, que es a través de sus axones. Ese tipo de sinapsis se denomina axosónica. Axosónica, perdón. ¿Estamos? Aparte de las neuronas, en las células, en el tejido nervioso, hay otro tipo de células que se conocen con el nombre de células de la neuroglia o de la glía y que son células de sostén. En el sistema nervioso central, las células de la neuroglia son los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglia. Y en el sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann y células satélites. Astrocitos. Estos son los astrocitos. Ay, perdón. Estos son los astrocitos, decimos. Son células de forma estrellada con numerosas prolongaciones. Eso se puede ver perfectamente, que se contactan generalmente con un vaso sanguíneo, formando procesos pediculares o pies. Por eso en la imagen ustedes los ven unidos a un vaso. Tiene un núcleo claro, citoplasma contiene filamentos y glucógeno, y se clasifican en fibrosos o protoplasmáticos. Los fibrosos se encuentran en la sustancia blanca y tienen prolongaciones, pero muy poco ramificadas. En cambio, el protoplasmático están en la sustancia gris. Eso van a ver ahora en el taller. Sustancia gris y blanca. Pero acuérdense que en la blanca están los fibrosos y en la gris están los protoplasmáticos, que tienen muchas más ramificaciones en su estructura. La función de los astrocitos es de sostén mecánico, armazón y regulación de la estructura. Oligodendrocitos. Fíjense, tienen muy pocas prolongaciones, su núcleo es más oscuro, citoplasma pequeño, tienen generalmente células satélites, se constituyen, mejor dicho, células satélites a la neurona, o sea, acompañan, por eso se los llama satélites, a la neurona. Y tenemos los satélites que se encuentran siempre en la sustancia gris y los interfasciculares que se encuentran en la sustancia blanca y forman como hileras entre las células nerviosas. Los oligodendrocitos entonces acompañan a las neuronas. ¿Qué función tienen? Sumamente importante. Forman la mielina en el sistema nervioso central. Y las otras células que encontrábamos de la neuroglia o de la glía en el sistema nervioso central son las de la microglia, que son células muy pequeñitas con un núcleo muy oscuro. Esto es un dibujo esquemático, esto se lo ve, este es el citoplasma de la célula. Tienen muchas prolongaciones y espinas en su composición. Se ubican en todo el sistema nervioso central, porque son solo del sistema nervioso central, y se las ve abundantemente en la sustancia gris. Son de origen mesodérmico, mientras que las neuronas y las demás células de la neuroglia son de origen neuroectodérmico. Eso con respecto al sistema nervioso central. Función de la microglia. Tienen función fagocítica. Son las primeras células en reaccionar ante una lesión en el sistema nervioso central, liberando señales como son las citoquinas. Ellas son como la primera barrera de defensa que tenemos en el sistema nervioso.
Entonces, ante una lesión, la microglia. Después le siguen en intervención los astrocitos y después, por último, los oligodendrocitos. En cuanto a defensa, estoy diciendo. Esos son entonces los tres tipos de células que tenemos en el sistema nervioso central, que forman parte de las células de la neuroglia, células de la glía o células de sostén. Astrocitos, oligodendrocitos, microglia. En el sistema nervioso periférico decíamos que teníamos células satélites y células de Schwann. Las células de Schwann son muy importantes porque poseen núcleo alargado y aplanado y el plasmalema, o sea, la membrana plasmática, forma una invaginación que va a rodear al axón, forma un pliegue llamado mexosón, ahora lo vamos a ver, y estos axones que están rodeados por células de Schwann se denominan amielínicas o fibras nerviosas periféricas amielínicas. Recuerden, ¿quién formaba la mielina en el sistema nervioso central? Los oligodendrocitos. ¿Quién forma, por decirlo así, o envaina al axón en el sistema nervioso central, pero que constituye fibras nerviosas periféricas? No en central, sino periférico, perdón. A ver, para no hacerles un lío. Las células de Schwann forman las fibras nerviosas amielínicas, porque van a rodear al axón. Y eso lo vemos en esta imagen. Decíamos que la membrana plasmática, esto es una célula de Schwann, la membrana plasmática de la célula de Schwann lo que hace es rodear al axón. Los dejo un minutito, me esperan. Voy a interrumpir un minutito. Pongo en silencio y ya continúo con ustedes. Espera que no. Silencio.
Volví. Mil disculpas. ¿Me están esperando? Ya terminamos. Habíamos quedado en la célula de Schwann. La célula de Schwann. Esta es la célula de Schwann. Esta es la membrana plasmática de la célula de Schwann. ¿Qué hace la célula de Schwann en cuanto a el axón? Forma esto que recibe el nombre de mesaxón y comienza a formar una membrana en espiral, miren, alrededor del axón. Y así lo que se obtiene es una mielina compacta. El citoplasma de la célula queda limitado al núcleo. Miren acá cómo queda desplazado el núcleo hacia la parte periférica de la célula porque no queda prácticamente citoplasma. ¿Sí? La zona de unión entre dos células está desprovista de mielina y constituye lo que hoy les decía o se conoce con el nombre de nódulo o nudo de Rambier. La extensión entre dos nudos, que sería acá, 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 se denomina segmento internodal. La fibra nerviosa mielínica, los axones solo se encuentran rodeados por una vaina de la membrana de Schwann, una sola vaina. Por lo tanto, son axones de tipo amielínicos. La diferencia es entre una fibra nerviosa mielínica y una fibra nerviosa mielínica es la conducción del impulso nervioso. Esto van a ver ahora en el taller. Este es un preparado histológico que lo van a estudiar de médula espinal, que decíamos que la médula espinal era la parte que transcurría en nuestra columna vertebral y que forma parte del sistema nervioso central, lo van a estudiar, pero para que tengan una idea, esto que ven acá, que se detecta perfectamente, representa al soma neuronal. Y estas prolongaciones se pueden tratar de axones y de dendritas. Esto que ven acá representa a un axón mielínico. ¿Por qué les digo esto? Según el corte o donde se produce el corte del preparado histológico, vamos a ver diferentes diámetros de axones, ¿sí? Pero hablamos de axones mielínicos cuando alrededor hay un espacio bastante considerable, dado que la mielina se pierde en la preparación de un preparado histológico. En cambio, los amielínicos, perdón, no tienen ese espacio claro alrededor. Pero eso lo van a estudiar ahora en el taller. También acá muestra en lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca del sistema nervioso central. Y muy bien, de esa manera terminamos con la clase de hoy.
Chicos, ¿alguna pregunta? Profe. ¿Y? No, profe, dije. No, yo no ¿Me tengo ninguna hablaste? pregunta. No, yo no tengo ninguna pregunta. Súper. Gracias. Bueno. Nos vemos Profe. pronto. ¿Cuáles eran las fibras nerviosas periféricas, las mielínicas? A ver, fibra nerviosa se llama a la prolongación que representa el axón en las neuronas, ¿no es cierto? Esa es la fibra nerviosa. Esas fibras nerviosas, cuando discurren paralelamente, constituyen los nervios. Los nervios pueden ser craneales o espinales, que salen del sistema nervioso central y se dirigen, si son motores, hacia el sistema nervioso periférico. Y si son sensitivos, del sistema nervioso periférico, que sería el resto del organismo, hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Sí, ¿Se profe, entendió? gracias. Ok. Bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo en persona el día 9 de mayo. Ya les vamos a colocar en el aula los horarios por comisión y los lugares. Ustedes ya vinieron a la facultad porque tuvieron encuentros presenciales y tienen ahora el 4, creo, otro, con comunicación oral y escrita, ¿no? Bueno, así que esperen las indicaciones que se van a colocar en el aula para nuestro encuentro del 9 de mayo. Vayan estudiando para el examen parcial, estamos muy próximos, ¿eh? Y tienen mucho, mucho contenido desarrollado ya, así que diagramen sus horarios de estudio para poder alcanzar a conocer todos los contenidos que se desarrollaron. Los dejo trabajar. Disculpen la interrupción que tuve que hacer, pero saben que en este momento, a esta hora, yo también estoy en la Secretaría Académica, así que por ahí me requieren, les pido mil disculpas. Pero bueno, los abrazo. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene de forma presencial. Hasta luego, profe. Chao, profe. Gracias, Cuídese. profe. Profe. Trabaja tranquilo. Profe.